Buenos días amigos televidentes, buenas tardes. Es otra entrega de Sondeo. Luis Encarnación Pimentel se ha tomado un ligero día de descanso y está usted para sustituirlo, un bateador Bueno, yo estoy aquí designado, pero yo soy una representación de Don Luis, porque Don Luis es insustituible en cuanto a sondeo. Pero felicidades a la familia Sí, sí. Encarnación, porque uno de sus hijos cumple años y tienen hoy un agasajo Sí, el ellos en la casa. muchacho cumpleaños, don Luis y doña Guadalupe también cumpleaños de padres. Eso es así, pero Don Luis es un hombre que se le agacha a los años, aunque celebra efemérides, pero a él no le gusta mucho cumplir años. No, no, no. Pues en general la vida política y la vida social está muy agitada. Ayer concluyó un llamado a huelga de esas cosas que están sucediendo en el país que realmente yo no las entiendo. Unas organizaciones que se definen como sociales, que yo creo que tienen escaso respaldo social, y populares, y que también son escasas en sustento popular, hacen un llamado a paro, violento evidentemente, porque desde la madrugada inician con tiroteo, quemas de goma y cosas de esas, que dicen que fue exitoso, costó una vida humana, varios días, varios negocios cerraron, o no cerraron todos, y yo no sé dónde está el éxito de una jornada en la cual era un rosario de pedimentos. Yo creo que hasta se estaba pidiendo una comisión investigadora para que definiera quién le entregó la manzana a Eva, porque eran tantas las peticiones. Es que aquí hay personas que viven de esa manzana envenenada. Ya. Específicamente, y para nadie es un secreto, y tenemos que decirlo, ese grupo social de social lo que es grupo violento, que es el Falpo, El faro. con muy raras excepciones, con grandes influencias, pero tienen que hacerla por el terror. Sí, sí, sí. Y el que gobierna por el terror, eso no es liderazgo. Y si no es por el terror, por la proyección del terror. Entonces, yo creo que ahí entonces sería ascenderlo, ponerlo, decirles terroristas, pero antisociales sí. Sí, 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 sí. Y realmente, bueno, hubo que movilizar muchas unidades militares y policiales. Yo creo que yo no sé dónde está el éxito. El país no es mejor después de estas jornadas que si llevaron a cabo en 14 provincias del Cibao Central. En algunos de esos lugares son verdaderos bolsones de estas organizaciones, caso de Navarrete, Licey al medio, en unos lugares de San Francisco de Macorís. Bueno, porque son lugares que son carreteras principales y vías de aproximación Sí. que con una perturbación social, aunque no tengo apoyo fundamental en el terror, pues te paran el tránsito, con ello te para la producción. Pero a la postre y el Falpo ha perdido totalmente, en ese Cibao central, Sí, bueno, ha perdido ya el respeto. es una organización pequeña que a su vez se ha fracturado, ha recibido varias fracturas, hoy hay varias estructuras distintas. La parte más racional de esa organización salió de ese juego que la encabezaba y la lideraba Fidel Santana, que hoy es diputado al Congreso y donde ha hecho un papel interesante. Yo creo que con altas y bajas, un hombre como Fidel Santana ha desempeñado su papel en el Congreso de la República. No, indiscutiblemente va un individuo capacitado. Sí, sí, Claro, sí. aceptó las dos exoneraciones. Él dice que una de ellas La entregó la al entregó a su partido, a su fuerza Frente política, Amplio. y que como el carro de él tenía, me parece que 4 años ya, pues había que cambiarlo, porque un diputado no puede andar Mire, yo le doy razón. con una exoneración de uso. No, y un Yo, carrito que había que estarlo que empujando donde quiera. bueno, que esa es la característica del socialista, se supone, porque eso de andar en un Mercedes-Benz, eso es burgués. O sea En que eso esa es su característica. yo siempre he creído que la burguesía son la única que hizo revolución de verdad y yo prefiero los Range Rover. No he podido acceder a uno, pero los prefiero. Pero por lo prefiere, como no. Así que particularmente yo entiendo que la violencia lo que engendra más violencia. Sí, sí, ojalá ese esquema sea desestimado, como también yo creo que las unilateralidades son poco recomendables para la vida organizada de una sociedad. Antonio Marte acaba de decretar un alza unilateral, ¿Cuál es Antonio Marte? el de Conatra.
Sí, pero sindicalista o empresario. ¿Cómo? No, ya ellos aceptaron que CONATRA no es sindicato. Ah, bueno, Ya lo aceptaron. Si ellos lo aceptan enormemente. Sí, A mí me encanta oírlo en la tribuna sí. con su verbo coloquial. Y es un hombre allá de un pueblo que yo lo quiero mucho, que es de Sabaneta. Sí. Y entonces él tiene una manera de expresarse, pero ya si él admite que él es un empresario, pues piensa primero, como dice en el libro Líderes, Richard Nixon. Sí. La diferencia entre un dirigente político de masa social y la diferencia que hay entre el empresario. El empresario solamente invierte su tiempo donde las cosas son viables y le generan ganancias. Y el político social, profesional, moral, hace que las cosas sean viables. Usted sabe que eso Entonces, si ya es como empresario, él piensa en sus intereses. Sí, y obviamente, y lo ha administrado muy bien. Claro que la de él es una forma de acumulación empresarial sumamente sui generis, porque de una organización que no se sabía si era sindicato, pandilla o lo que fuere, ha ido construido un poder social y económico impresionante, porque hasta hotelero es. Lo raro es, pues yo no sabía que estaba en el turismo. Pero claro que sí, usted no sabía que tiene un importante hotel ecoturístico en Bonao. Pues yo le felicito. Pero me dicen que es una maravilla ese hotel. No tiene que ser, porque donde hay recursos tiene que ser maravilloso. Claro. Y tiene buen asesoramiento, pero allá él, como no es que le envidiamos ese tipo de cosas, simplemente estamos analizando de que ya él no es un representante de los obreros, de los ciudadanos que andan a pie. Ya él tiene sus propias empresas. Y qué bien, sí, que evolucionó. Que es un modelo para armar, porque también lo puede convertir en partido, igual que como hace... Sí, él siempre, lo único que veo que sus posiciones políticas varían mucho, y después que se tiene más de 50 años, mi gran consejo es que hay 3 cosas que no se cambian: de equipo de pelota, de partido y de mujer, porque entonces no cree nadie en usted. No. O sea que tiene sus características. Don Antonio, no es que lo estamos atacando jamás. Igual que Juan Ubiere, porque Juan Ubiere se opone. ¿Verdad? Esa es la otra contraparte. ¿Qué es esa figura? No, él se está oponiendo a que Antonio Marte decrete una alza unilateral. Sí, ellos se combinan cuando uno está positivo y el otro está negativo. Me parece que está aspirando a la presidencia de la República. Ubiere, sí, por el Frente Amplio, el partido de Fidel Santana. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahí hay un binomio, Fidel Santana y Ubiere. Uno representa el distrito y el otro el sur central, lo que es Monteplata. ¿Usted sabía que ellos vienen de la misma base partidaria? Ambos fueron MPDistas. Lo que pasa es que Ubiere se salió antes para ser sindicalista. Pero es que Fidel Santana luce como muy joven para haber sido el MPD. No, él era MPDista. Pero ya después que Jorge Puello, Almen y cosas habían salido. De la última camada. No sabía, no. Y su padre, porque le viene de nacimiento, él se llama Fidel Ernesto. Bueno, hay una conjunción de 2 paradigmas del concepto revolucionario latinoamericano. Así es. Independientemente del concepto que yo tengo de cada uno, son 2 hombres que llenan un espacio político histórico en la historia contemporánea. Sí, podrá uno gustarle o no. Sí. Por ejemplo, yo nunca, aunque yo soy de izquierda, nunca tuve admiración ni por Fidel ni por el Che Guevara, que yo creo que su libro y sus posiciones, bueno, y el libro que él inspiró, que es el libro de Debray, Revolución en la Revolución, causaron demasiado daño en la vida de estas sociedades. Sí, es muy interesante, pero se dice por ahí un proverbio, no sé quién lo citaba, que decía que de los 18 a los 25 no fue comunista o revolucionario, era un loco. Ahora, si lo seguía haciendo después de 30, siendo violento, entonces no tiene cabeza. Eso sí. Que a propósito de empresarios, esta mañana conversaba yo con un amigo que analizaba la situación actual del sistema político dominicano. Y él decía que una cosa a la cual se le pone a poca atención, y ayer también lo decía Guido Gómez en una conversación que sostuvimos, don Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez fueron políticos de cuerpo entero, y nunca pasaron a la acera de tener proyectos económicos ni nada. Y como usted dice, Nixon establece eso, y la mayoría de doctrinarios lo establecen. Hay que discriminar en los Estados Unidos, pese a todo a veces, y es uno de los conflictos actuales que tiene Trump.
Pero aquí las cosas parece que han cambiado, sobre todo en el PLD, y hay un empresario que se ha montado en helicóptero y está haciendo política por todo lo alto, Gonzalo Castillo. Bueno, que todo ha cambiado, Sí, sí. nada se pierde, todo se transforma, una ley física. Pero hubo siempre empresarios, de acuerdo al desarrollo social de los pueblos. Por ejemplo, Buenaventura Báez, que para mí es el político de más trascendencia del siglo XIX, el hombre del Partido Rojo con su símbolo un gallo, que no se casó con nadie nunca y que murió ciego, muy parecido al otro del XIX. Pero Buenaventura Báez era empresario antes de. Sí. Antes de. Y como Bueno, decía, que lo heredó de su padre. No, él lo decía claramente. Yo llegué con dineros y hacienda a la política. Otros, después de sentarse en el solio, es que han hecho dinero. Así es. Era una ventaja que él tenía. Pero se caracteriza que los grandes líderes, la riqueza material ha sido para ellos algo por circunstancia y prefieren que sea otro, pero crean clases sociales. Claro. O sea que siempre han tenido empresarios que lo apoyen. Sí. Incluso, fíjese, nuestros grandes políticos, esos tres que mencioné, incluso cultivaban una imagen, por ejemplo, muy adulta. El doctor Balaguer es fundado en aquel traje negro con un sombrero en la mano que nunca se lo ponía, pero siempre andaba con el sombrero en la mano. Es que Balaguer viene de una escuela, aunque refinado, del generalísimo. Sí, y el mismo Trujillo dijo sin ambaje, y lo tengo hasta grabado, quien no sabe simular no puede gobernar. No. Balaguer era un teatro, había que verlo con su cara de osquedad. Sí. En un libro que yo no sé, quizás nuestro invitado y tenía buen humor también cuando él quería. Yo y creó su característica del traje negro, las camisas blancas como abogado, sus zapatos de cordones. Sí, que a propósito de eso de Trujillo, dijo Balaguer que él había escrito un libro que debía publicarse 20 años después de él morir, que se llama, donde hay un capítulo que se llama Cara y Cruz de un Déspota, donde habla de Trujillo. Y habla del histrionismo de Trujillo, de que Trujillo era un histrión que siempre estaba actuando. Eso. Pero Balaguer lo superó. Obviamente, con creces. No, incluso yo puedo decir algo aquí, que un humor negro de él. Él citó un jefe de la policía, está vivo, uno de los más jóvenes que hemos tenido en el año 75. Y es cuando él hacía el papel de generar, ¿cómo decirle?, las corrientes de que se ocuparan tierra para forzar y llevar a cabo su proyecto político, que fue el primero que anunció en el 66. Dentro de mis primeros pasos será la reforma agraria. Que es una trampa. Él sacó como proyecto de reforma agraria un documento que había traído de la España republicana y lo presentó como un gran proyecto, algo terrible. Claro, él aprovechaba ese tipo de cosas porque era un hombre con un pensamiento océano. Y entonces citó al jefe de la policía, pero muy incómodo. Y por lo regular él esperaba que el jefe militar, su subalterno, llegara a su despacho. Siempre se simulaba que estaba leyendo. Era su característica. Entonces el oficial estaba parado en atención. Porque le habría dado de Trujillo que siempre simulaba estar escribiendo. Pues el otro heredó eso. Y me lo han dicho jefes militares. Sí, a mí me lo han contado. Y entonces esto fue lo contrario, lo recibió casi en la puerta del despacho. Y el jefe de los ayudantes militares le había dicho, mira, general fulano, que puedo hasta decir porque él está vivo. Es un hombre nació en el 1935, pero aún está vivo. Y él me lo dijo, y era responsable, y se lo digo aquí, queda grabado y me lo va a confirmar. Dice, mire, usted lo he mandado a buscar en su voz antecortada y su cara de osquedad y su famoso pañuelo puesto aquí y con el dedo y su muletilla que tenía cuando estaba supuestamente incómodo. Decía, oiga bien, óigame bien, óigame bien, y te repetía eso. Eso es bueno que usted lo sepa. Él decía, óigame bien, cuando estaba incómodo. Y entonces en esa oportunidad el jefe de la policía pasa su parafernalia de electos militares. Dice, yo le he mandado a buscar porque usted es que ha ordenado al coronel Paulino Reyes de León, comandante de San Francisco, y está vivo, Paulino es testigo de eso, de que a donde vean al ingeniero José Osvaldo Lejero, un joven de San Cristóbal, lo asesinen, aunque sea en la calle. El jefe de la policía dice, no señor, yo lo que le ordené al coronel de San Francisco es que donde lo vea, le dé una buena pela. Porque lo que está incitando allá es el desorden con las invasiones de tierra. Se tenía el mar.
Y ahí, Movimiento Agrario. sí, que lo dirigía Eddie García, Sí, Marchanito Agramonte y José Osvaldo Lejer. Ajá. Y entonces, después que hizo esa parafernalia, entonces el jefe de la policía dice, yo lo coordiné, fue que a donde lo encuentre le den una buena pela, si se opone, Sí. a acompañarnos. Entonces el presidente de la República lo sorprende. Dice, pues yo que quiera mandarla a matar, pues si una pela, ya eso es otra cosa. Usted puede retirarse, general. Un humor negro, retírese, pero con esa queda. Ya el viejo general retirado me lo ha dicho siempre a mí. O sea, que era un gran simulador. Sí. Entonces Balaguer proyectaba esa imagen de hombre adulto, de vestirse sencillo. Vos no se diga. A veces hasta una chacabana se ponía. Y cosa, Peña Gómez, lo primero traje que se puso hubo que hacer serrucho Yo me imagino, Sí. porque imagínese, Oh, de la sí. loma del flaco, como él decía, Sí. a Ato Nuevo, y de Sí. Ato Nuevo a la reformatorio, y de reformatorio tener que venir aquí a la Sí. universidad. Entonces, siempre, aún así, siempre se vestía formal. Nadie puede decir que vio a Bosch, o a Balaguer, o a Peña Gómez con un jean. No, porque no era Nunca. característico, No, eso era norteamericano. Ahora, si es Ronald Reagan, Sí, sí, con sí. su cabello. Pero yo siempre... Y a mí me ha sorprendido que con el calor que hace, estamos en uno de los más tórridos veranos, ver a Quique Antún con una chaqueta de cuero Bueno, y la gafa es que lleva otro oscura. tiempo, lleva otro tiempo. Yo no sé qué imagen está proyectando. Mire, acuérdense que nosotros tenemos aquí, Sí, tenemos con todo el un invitado respeto, un especial. invitado especial que viene del campo diplomático Sí. y ante todo un caballero de capa y espada. Que con él vamos a conversar en la primera parte. Ya hicimos fuera de cámara un interesante programa sobre historia diplomática de América Latina. Yo no sé si el embajador Blandino, que es un embajador de trayectoria, ha tenido misiones importantes, está escribiendo sus memorias, porque él fue actor estelar en episodios centrales de la vida del continente. Ya hicimos un programa fuera de cámara contando esas cosas, pero después, en la parte final del programa, vamos a conversar sobre sus aspiraciones a ir al Congreso Nacional porque él quiere ser diputado. Mire, el primero que ha quedado estupefacto, yo tengo más de 10 años conociendo al embajador Blandino. Trabajamos juntos en el mismo recinto y ahora me dice usted eso. Sí. Vamos a ir a la pausa que con su anuencia vamos a hacer y cuando regresemos le daremos la bienvenida al embajador Blandino y con él conversaremos sobre temas de política internacional y nacional. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, damos la bienvenida al embajador Pedro Blandino, que como dijimos, con él vamos a conversar temas importantes porque el mundo está cambiando.
El orden de poder que legó la Segunda Guerra Mundial se está transformando. ¿Qué papel está desempeñando América Latina en eso? Hay tensiones internas en los sistemas políticos latinoamericanos. Esta semana se celebró un impresionante triunfo del peronismo en Argentina. Todavía acabar el espectro del general Perón en Argentina. Yo no quiero opinar sobre eso, porque es que mi paradigma militar y político es Perón. Perón. En Guatemala también se produjo un retorno, un cambio electoral importante. Puerto Rico acusa una inestabilidad que no se conocía desde hacía tiempo. Nunca. Sí, y Nicaragua está al filo de la navaja y lo del colapso de Venezuela está afectando mucha parte de la región. Bienvenido, embajador. ¿Cómo ve usted el sistema político, el orden hemisférico? Antes de seguir, debo decirle algo, ¿verdad?, que me corresponde. Algunos de los criterios expuestos por el general y tú también, algunos yo no los acepto. No los acepto, pero como hay democracia sí. y estamos aquí entre amigos, pues quizá en otro programa podemos aclarar algunas de esas situaciones, sobre todo con respecto al doctor Balaguer, porque yo tengo mis propias vivencias y algunas distintas a la expuesta por el general. Si hubiesen sido otras personalidades, a mitad de camino me paro y me voy. Pero como somos amigos y respetuosos, en buen tono. Sí, respetuoso, en buen tono, pero para que sepa que yo no, algunos no los acepto y lo que entiendo que son aceptables, pero ya eso quería aclararlo. Pero es una tribuna de amigos. Sí, por supuesto. Creo que, aunque toque esa vena sentimental. Lo del ingeniero Antún, este domingo pasado acabamos de celebrar una gran reunión al partido, todos los aspirantes de todos los niveles a cargos electivos, y se tomó la decisión de apoyarlo y lo proclamamos, aunque no ahí estaban presentes todos los organismos del partido, como el candidato presidencial del partido. El nuevo look que usted dijo, a lo mejor fueron sus asesores, o está todo con la juventud. Pero si tú quieres saber los motivos y las razones, invítalo aquí que te la diga él mismo. Sí, vamos a invitarlo. Esa actividad que se celebró, vamos a saltar, ¿fue una plenaria nacional? ¿Una asamblea de delegados? Sí, no. Fue una reunión para prácticamente oficializar los aspirantes a todos los niveles de cargo electivo. Pero los mismos asistentes, incluyéndome a mí también, tomamos la decisión, con todos los órganos del partido que estaban presentes, de proclamarlo el candidato nuestro. Claro, eso debe de ir a una asamblea y hacer lo mismo para hacerlo oficial. Eso ocurrió. Para refrendarlo. Para refrendarlo, correcto. ¿Cómo no? Exactamente. Bueno, volviendo ahora a la pregunta. Sí. Fíjese, en el año 1970 y pico, el general Alexander Haig, secretario de Estado, hizo unas declaraciones que la guerra... Tenía fama de halcón. Sí, la guerra por los recursos del mundo se había iniciado, casi terminando o en el proceso de terminar la Guerra Fría. Ese fue el mismo general que cuando renuncia al presidente Nixon, se apareció en el Capitolio. Alexander Haig. Sí, y hubo que llamarlo y decirle que te busca ahí. Y lo llamaron. Sí. El Congreso reunido para elegir el presidente del Congreso, que era el que le correspondía sustituir al presidente Nixon. Eso por un lado. Luego de eso, ¿verdad?, viene este asunto de China. Estando en la misión nuestra como jefe de la misión, yo tuve la oportunidad de reunirme en el 90... La misión de la ONU. De Naciones Unidas, sí. Naciones Unidas. En el 94 yo tengo inclusive un memorándum sobre eso. Yo me reuní con la misión china y conversamos, hablamos, una serie de inquietudes, de curiosidades. Entonces, de ahí estaba en proceso la creación que autorizó el presidente Balaguer de una oficina comercial aquí, que me parece que fue el presidente Balaguer el que lo hizo. Y la China continental
o Popular estaba satisfecha hasta ese momento, pues estaba vendiendo miles y miles de millones. Y entonces yo conversando con el presidente Balaguer, me dije, mira, no es el momento todavía, eso va a llegar, pero no es el momento. La situación está muy complicada en estos momentos en el mundo, pero eso llegará. O sea, bueno, sí, cómo no, presidente, yo entiendo lo mismo, pero tenía que manifestarle el resultado de la reunión. Estaba consciente que eso iba a llegar. Sí, sí. Bueno, entonces parece que a partir de todos esos momentos y viendo el éxito que estaba teniendo China y su necesidad de la expansión comercial, política, geográfica, todo geopolítica, los Estados Unidos también, que por un momento trataron las relaciones diplomáticas con América Latina, todo tipo de relaciones, en una forma tibia, aunque siempre han dicho que era el patio, pero usted general sabe, en términos militares, que realmente no es el patio, sino es ya usted sabe. Es parte de su... Sí, es parte del apoyo que necesita cualquiera. Nosotros estamos incluidos. Entonces, en función de la visión estratégica, exacto, somos parte de la tercera frontera. Pero, exactamente. Tercera frontera imperial, como Raymond Bosch lo explica. Exacto. Entonces, dentro de todo ese proceso, como tú muy bien sabes, los intereses vitales, los recursos, el agua y los alimentos, y todo eso cae dentro de lo que es la geopolítica, y esa es la lucha que se ha iniciado hace unos años. Lo único que los asiáticos y China son países que no son inmediatistas, sino piensan mucho, elaboran mucho, y parece que para ellos llegó el momento y lanzan una ofensiva para establecerse políticamente, económicamente, comercialmente en algunos de estos países que a lo mejor estaban considerando que estaban un poco abandonados y tuvieron la facilidad con las ofertas económicas y comerciales de penetrar donde estaban las debilidades del imperio, de los norteamericanos, y se aprovechó. Muy justa, por cierto, y además se ha estado sacando resultados muy positivos de esas relaciones los países que lo han realizado. Que entonces, yo creo, escúcheme, Vado, nada más Haití, y no sé, creo que nada más son 3 países ya en América Latina que tienen relaciones con Taiwán. Sí, son como 3. Nicaragua tiene la esperanza que le financien el canal de... el canal de, entonces, eso ha llevado a estos avances que ha tenido China. Entonces ahí comienza a preocupar un poco a los Estados Unidos esa situación. Comienzan a dar manifestaciones o un recordatorio para algunos. El imperio no se ha caído todavía, estará en proceso políticamente, económicamente, pero todavía sigue siendo la primera potencia, por lo menos militar, del mundo, aunque lo fue económicamente también. Sí. Entonces, eso es lo que ha producido este reaposicionamiento de la geopolítica de los Estados Unidos y de la China continental, que ha avanzado. Dentro de sus conocimientos, porque aunque usted se sintió incómodo, pero esa es la parte política y la parte histórica. No. Sí, porque nuestro planteamiento obedece ya de Balaguer como la historia. Eso no es historia. Sí. No es Ahora, respecto a ese viaje que da la presidente de Taiwán a Haití, ¿usted cree que podrían inyectarle ciertas ayudas en el orden económico a Haití para tratar de hacer un equilibrio? A nosotros nos convendría. Bueno, a nosotros nos conviene que tanto una como la otra ayuden y mejoren las condiciones, porque en la medida que se mejoran las condiciones económicas y políticas de Haití, menos van a venir y muchos irán a su país de origen, como sucede con los dominicanos que viven fuera. Muchos quisieran venir, sus condiciones de mejoría todavía no están en el punto que ellos quisieran, pero los que están mejores regresan aquí al país, porque el país en muchos aspectos ha avanzado mucho. O sea que fue un gran paso, ¿usted cree, para el Caribe? O sea, para nuestra isla. Claro, es un gran paso. Claro, hay que ser muy cuidadoso, porque hay que tener en mente que los chinos no regalan. No, ningún país regala eso. Ningún regalo. Eso era por los intereses políticos. Taiwán, que estaba en esos procesos, que sí es una
una isla rebelde o no, si es un país o no. Tenía las condiciones de un país, pero realmente siempre fue considerada una provincia de China, rebelde, pero de China. Lo único que siempre la China continental se disgustaba cuando llegaba algún candidato a presidente y comenzaba a hablar de independencia. Hubo un momento que había relaciones muy buenas porque no se hablaba de eso. Inclusive muchos taiwaneses tenían grandes inversiones en China. Pero ojo con eso de independencia. Y los chinos son capaces de flexibilizar el modelo. Fíjate que Hong Kong se ha mantenido como una zona especial. Bueno, como me dijo un amigo de mucha experiencia, usted nunca ha visto un país capitalista o imperialista de cualquier época convertirse a comunista o socialista. Ahora, ¿cuál es el problema? Taiwán es parte de una serie de estrechos y de archipiélagos por donde transitan casi todos los petróleos del mundo, sobre todo del Golfo Pérsico. Un punto estratégico en el mar de China. Totalmente estratégico. Y ustedes saben que ahora mismo el mar oriental y occidental de China se están produciendo una serie de acontecimientos porque China ha iniciado el proceso de la ruta de seda moderna, no como la antigua, porque sabemos que eso realmente lo que menos se vendía era seda. Opio y muchísimas cosas. Es una mutación de lo que pasó. El opio. Sí, claro. El negocio del opio fue terrible para ellos. Entonces, esa modernización de la ruta de seda tiene componente militar, porque ya China fue advertida hace 3 o 4 años pasados sobre los islotes que estaban construyendo y al mismo tiempo esos islotes que estaban construyendo dejando bases militares. Obviamente protegiendo los mares y las aguas que le interesan y por donde hay tránsito, además de mercancía, de comercio. El 90% del comercio mundial se mueve a través de navieras, de barcos. Y ya los chinos están por inventar un tranvía, un tren que llegue a Europa. Bueno, pero hay otra cosa que la gente no se ha dado cuenta. Ese aumento de expansión del canal de Panamá es debido a esos grandes transportadores de petróleo chinos, construidos chinos, que son los más grandes del mundo. Además, por supuesto, tanto China como Rusia han entrado ahora en un proceso de construir portaaviones. Entonces los portaaviones y los japoneses son también. Sí, pero lo más importante por el momento, y los portaaviones norteamericanos, los que tienen los títulos de presidente, son portaaviones de 100.000 toneladas, casi no podían pasar por ahí. El Reagan y el Lincoln, que son 100.000 toneladas. El mes pasado, los rusos hicieron un desfile de su renovada armada. En el mar, el mar Negro. Me está dando la razón. El mar, las aguas, mares, océanos y aguas son importantísimas para el transporte de todo. Pero usted dijo una cosa, embajador, que me genera una pregunta. Yo me he dedicado por tiempo a estudiar la filosofía oriental y una vez oía una entrevista del general Giap diciendo que para los orientales el tiempo tenía un cálculo distinto que hacia los occidentales y los norteamericanos no comprendían la noción de temporalidad de ellos. Me llamó mucho la atención y después me chocó más una entrevista que tuvo Deng Xiaoping cuando fue a Francia, que se celebraba el bicentenario de la Revolución. Que le preguntaron la Segunda Guerra Mundial. 50 años cumplían ese y de la Revolución. Y él dijo, no, esos son acontecimientos muy recientes para analizar. A largo plazo. Es como uno aquí que dijo cuando murió el presidente Balaguer, de 90 y pico años, y por los intereses, parece que tenía, dice, pero por Dios, se murió antes de tiempo. Parecía oriental. Entonces yo le iba a preguntar, uno sabe que la Cancillería china tiene un plan estratégico que lo ha estado desarrollando de manera consistente. La Cancillería y latinoamericanas están dando muestra de esa visión de planificación estratégica que necesita una sociedad para responder a los desafíos que imponen los nuevos tiempos. Tiene que hacerlo. Embajador, yo le voy a dejar la pregunta para que vayamos a la última pausa y cuando regresemos tocamos esa respuesta
y después entramos en Y que nos hable también de sus planes Sí. políticos como diputado. Así es. Porque eso sería un legislador de lujo. Pero claro que sí. Muchas gracias. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. La pregunta que veo hecha, la Cancillería latinoamericana, en un momento estelar de la historia universal, ¿tienen los aprestos y las disposiciones estratégicas? Bueno, yo supongo que sí, porque antes de hacer el esfuerzo para establecer las relaciones diplomáticas, tiene que ya haber un antes y un después, plan A, B y C. Sí. Entonces, usted tiene que entrenar no solamente la diplomacia, sino también el sector privado, cómo hacer negocios con China. Después, por ejemplo, el turismo, los hoteles, tienen que prepararse para recibir a los turistas chinos, que no es lo mismo que los turistas occidentales. No. Tienen que preparar los chefs, todo. Y eso no es un asunto de 5 o 6 días, ni de 4 o 5 años. Eso coge muchos años. Es un plan Es un plan que no es a muy largo plazo, pero no muy corto tampoco. Y eso toma tiempo, además, entrenamiento. Hay que tener en cuenta sucesos impremeditados que están aconteciendo. Exacto, exactamente. Y además, ir pensando, porque dentro del desarrollo de esas relaciones y todo ese ámbito de los procesos y de entrenamiento, también están ocurriendo cosas en este mundo a nivel geopolítico. Todo eso hay que tomarlo en cuenta con las nuevas relaciones que usted establece con la segunda o tercera potencia del mundo. Es primera en algunas cosas, pero todavía tenemos a Estados Unidos, Rusia y China. Pero hay otra, que es la India, que está avanzando muchísimo también. Y hay que estudiar eso muy bien, porque el mundo es muy cambiante. Pero hoy somos novios, pero mañana podemos no serlo. Hoy estamos casados, pero podemos divorciarnos. Y ustedes saben, igual que yo, que son muy estudiosos, mucho más que yo, que hay relaciones que son por conveniencia, pero Rusia, China y la India son relaciones que, si usted estudia en el pasado, han sido muy complicadas. Muy complicadas. Y entonces cualquiera de ellos que se desarrolle más que otro, pierde el equilibrio del poder. Se pierde el equilibrio, usted lo dijo, mi querido general, el equilibrio, que es importante en esa zona, porque hay un país que puede romper el equilibrio. Y es un peligro para esos dos grandes, porque hace frontera con Rusia y con China.
Corea del Norte. Que es un pedacito, pero determinante. Determinante, es por eso entiendo yo que tanto esfuerzo por China y también por la propia Rusia de que llegue a un acuerdo con los Estados Unidos. Pero para que no siga con esas cositas que está fabricando, porque Estados Unidos está lejos, pero ellos están ahí mismo. Desde antes de Gengis Khan, Corea del Norte, la península coreana ha sido un factor en la historia. Siempre. Totalmente. Sí. Incluso hasta cuando la guerra del opio. Y claro, todo eso que él tiene lo heredó del abuelo. El abuelo fue el gran, creó la gran estructura militarista y económica de Corea del Norte. Y ellos están conscientes del papel estratégico que juegan en ese mar amarillo. Pero lo está demostrando que él sabe lo que está haciendo. Sí, no es un loco. Y fue criado en Occidente, en Inglaterra. Totalmente, o sea que conoce la cultura de Occidente con su formación inicial. Estudió en Suiza. Oriental. Sí, Vivió varios años. Así es. Bueno, pero allá, para que no se nos vaya el tiempo, embajador, usted tiene proyectado lanzar aspiraciones como diputado por la circunscripción 1. Sí, la circunscripción 1. Hay un falla que vamos a presentar mientras el Senado, el embajador, nos da cuenta de por qué esas aspiraciones a una diputación. Sí, cómo no. Lo primero es mira, ahí está que yo entiendo que el poder legislativo debe de recuperar su prestigio y recuperar su papel como el equilibrio. Es el poder del equilibrio, pero es el poder que supervisa las actuaciones del gobierno, de la parte legislativa, creaciones de leyes y todo eso. Entonces yo entiendo que el diputado debe presentar iniciativas que favorezcan, primero, sacar los intereses raros que hay ahí y tener su verdadero poder de decisión como ente de equilibrio. Eso por un lado. Y por otro lado, iniciativas que favorezcan a la grande mayoría, también iniciativas cuando hago un inventario de las políticas públicas del gobierno central, las que no favorezcan a la mayoría o las que crean muchos privilegios, someter proyectos, pero su labor principal es legislar, no como dicen algunos que están presentando plataformas que parece que aspiran a presidente. Prohibir esto, prohibir aquello, no se trata de prohibir, sino de recuperar el equilibrio que representa el factor de contrapeso. El contrapeso, exactamente. ¿En qué fase está su candidatura? ¿Precandidato? No, somos precandidatos, todavía somos aspirantes. Entonces, ¿cuándo Entonces, en octubre el partido decide en unos plazos fatales las reservas y los 6 o 7 candidatos que van por cada partido, creo que son de 6 a 8, presentar los candidatos y aceptar los candidatos. Otros partidos han elegido las primarias, distintos métodos. El nuestro hasta ahora, tengo entendido, porque no es definitivo, no, las altas instancias no lo han decidido todavía, es a base de encuestas. Okay. Sí, correcto. Entonces entendemos que es necesario, además, leyes que los violadores de las leyes, que casi es una costumbre en el país, crear leyes, iniciativas que se sufra, que castiguen las consecuencias de la violación de las leyes, que en algunos casos el producto de esas violaciones es porque son muy débiles los regímenes de consecuencias, si es que lo hay. Sí. Y vuelvo y reitero, recuperar el equilibrio, porque el Congreso es quien da con el mazo y dice aprobada la gestión de un gobierno y la ejecución de la ley de presupuesto de ese periodo. Es el Congreso. Y tiene la facultad de supervisar. Claro, entonces estos intereses raros que aparecen a veces y ese cuento del hombre maletín y todo eso tiene que desaparecer. Los buenos que repitan y muchos nuevos. Sangre nueva, cara nueva. Usted ha sido un reformista consistente, nunca ha militado en otras partes. No, nunca he hecho. Reformista consistente, jurista. Y balaguerista también. No, balaguerista. Sí, balaguerista. No, reformista también. O sea, que usted siempre no hay diferencia. Para mí, yo entiendo que no, porque es una forma de gobernar. Ha sido un jurista. Estilo. Usted ha sido jurista, un diplomático avesado. Yo creo que haría un gran papel, porque es un hombre experimentado. ¿Por qué esa consigna de con la fuerza de la juventud
y la experiencia. Bueno, yo no puedo ser tan fuerte con mi edad que uno de 30, 40 o 50. Necesito su apoyo para llegar y juntos recuperar el país que está en manos que no debe de estar. Cuando digo manos, delincuencia, corrupción, droga, todos esos malestares que existen en esta sociedad, que no, algunos nos llegaron de fuera y otros los tenemos aquí. Entonces necesitamos el apoyo de la fuerza de ellos. De la juventud. De la juventud. Y De usted todos, lleva la hombres y Ahora mujeres. usted le agrega esa frase de La experiencia. de Cayo Julio César, que la ha acuñado un amigo nuestro, Polanquito, que la experiencia es la madre de la ciencia y la cuna de las pasiones. Bueno, nuestra pasión siempre ha sido, tenemos 35, 36 años sirviéndole al país, en las posiciones que lo hemos hecho, la más importante, el periodo de guerra en Nicaragua, he estado ya allá 2 veces, y sobre todo en Naciones Unidas como embajador permanente, jefe de la misión, que viví un periodo sumamente delicado, pero por suerte para mí lo pude manejar con el presidente Balaguer durante el embargo de Haití, que fue una cosa muy delicada. Eso es en el año 94. Sí, del 94, fueron 4 años que estuve allá. Y algunos no lo saben o no lo entienden, pero el origen de los 2 años fue de por ahí que salió. ¿De cuáles 2 años? De Balaguer. Pero lo que se le dieron. ¿Se le dieron o lo que se le quitaron? Lo que se le dieron. Ah, bueno, se le dieron porque se lo quitaron. Pero ¿sabes que ese periodo del embargo a Haití fue muy problemático? Yo recuerdo que yo trabajaba para un sector empresarial y entonces hubo muchos problemas con empresarios y comerciantes que estaban en la frontera. Sí, pero hubo personas que hicieron mucho dinero con el negocio de la gasolina. Pero de todos lados. Pero mira, resulta... hay algo que yo debo decir aquí, lo voy a interrumpir, sobre eso de la gasolina. Cuando la juramentación del presidente Balaguer, creo que fue en el 90, yo era decano de Carlos Andrés Pérez. Cuando el lío de del Congreso, la directiva y eso. Que entonces, lo juramentó no el presidente del Congreso, porque no se pudo poner como exactamente. Osvaldo Lejer precisamente. Sí, y entonces lo juramentó una autoridad estábamos judicial. todos, el presidente Balaguer, Incluso Balaguer Carlos Andrés Pérez, a Peña y el Gómez. gobernador de Puerto Rico. Pero antes de llegar ellos estábamos Carlos Andrés Pérez, yo estaba el general Victoria del ejército Marcelo como decano Victoria militar, C, ¿no? y estoy yo como el de representante diplomático de la El Cancillería. decano diplomático. Se anuncia que llega Peña Gómez. El decano. Peña Gómez llega en la salita del presidente de la Asamblea. Peña Gómez saluda, señor presidente. Embajador, ¿cómo está, general? Presidente, después de una introducción, yo quiero pedirle que necesitamos ayuda porque hay un problema de escasez de gasolina y puede provocar muchos problemas. Y yo necesito que usted nos ayude, que nos haga llegar gasolina y a buen precio. Entonces Carlos Andrés Pérez le dice, pero Peña, tú me estás pidiendo ayuda para Balaguer. Dice, presidente, no se trata de Balaguer en mi país. Sí. Mira, a mí casi se me salieron las lágrimas. Ahí está General Victoria. Bueno, es que el presidente Carlos Andrés Pérez, íbamos a salir los dos cuando llegó Peña, y Carlos Andrés dice, el presidente Carlos Andrés dice, no, usted se queda, embajador, que salga el general. Él está vivo todavía, es testigo de eso. Y entonces él vuelve e insiste, después hablan 2 o 3 cosas, que son cosas personales, no vale la pena hablar. Pero dice, pero presidente, ayúdenos. No, pero mira, tú sabes que no puedo, es una decisión de los PEP y yo no puedo hablar a los PEP, echemos pretexto. Pero es por mi país, presidente. Aquí no importa Balaguer, ni importo yo, es por el país. Eso era un hombre digno. Sí. Yo siempre tuve muy buenas relaciones con Peña, pero donde quiera que voy hago el relato, porque eso demostró una dignidad increíble de parte de José Francisco Peña Gómez. Y él y Balaguer eran amigos, que no se equivoquen. No. Igual que fue amigo del presidente Bosch. Es que el vivo doctor Balaguer dice porque él decía, tengo adversarios, pero no enemigos. Correcto, lo dice que la enemistad en el orden político para él no existió y que lo aprendió de muy joven, que él tenía adversarios. En la diplomacia fue que lo aprendió y se culturizó.
en la diplomacia. Sí, porque el doctor Balaguer dura 10 años en el campo diplomático. Por ahí anda, sí. Bueno, el campo diplomático. Y llegó a ser canciller. Y el redactor del concordato con la Iglesia Católica. Sí, claro. Pero recibir una infidencia cuando estaba en México y venirla a traer, si no haces los No, ahora que tú mencionas México, hay una chance muy grande. Yo me río mucho porque un amigo de él, escritor y todo, estaba en México y cuando estaba el presidente Balaguer en la posición, él le había dicho cuando joven que a él le gustaría ser embajador aquí. Óyeme, el señor se comunicó con Balaguer y le dijo, mira, usted tiene 90 años. Y entonces Balaguer dice, habla con tu presidente, yo no tengo problema. Pues habló con su presidente, ese personaje, el placer, y lo nombró Balaguer. Balaguer aceptó el placer, y el presidente mexicano lo nombró aquí. Entonces, cuando viene, después de la presentación credencial, eso se van y están conversando en la oficina, y entonces Balaguer le dice, bueno, ¿y tú te acuerdas de fulano? Dice, sí, cómo no, ¿y qué de él? Se murió. Y le dice, y fulano, era joven, ¿tú te acuerdas de él? Dice que se murió también. Y después el otro dice, yo no te voy a preguntar porque tú me vas a decir lo mismo. Pero él lo que quería era ser embajador aquí. Y como a los 7, 8 meses se retiró y se jubiló. Así, pero logró ese deseo. Lo logró. Y se juntaron ya siendo dos enajenados. Sí, claro. Sí. Y tú sabes que el presidente Balaguer vivió el Bogotazo. Sí, claro, en el 48. Y Fidel Castro también. Bueno, no, él estaba allá. Él era el embajador dominicano. Cuando matan a Eliezer Gaitán. Sí, cuando mata a Gaitán. Ahora es increíble cómo influyen los líderes, incluso espiritualmente después de muerto. El embajador se nota que hasta enrojeció la emoción cuando se le habló de Balaguer. Ese es un balaguerista. Bueno, porque verdaderamente. Él fue muy amigo de mi padre, no por política, y además a mí me trató con mucha deferencia. No, y entonces usted ha sido tan leal hasta con su pensamiento, porque usted está en el partido que él fundó. Claro que sí. Que muchos no han sido así como. Bueno, y yo he recibido algunas ofertas de algunos, pero no, muchas gracias. Usted se le ve que vive el pensamiento de ese gran líder. Bueno, porque conocí su defecto, pero también sus grandes virtudes. Es que eso es lo bueno, la imperfección de la condición humana. Tiempo falta para conversar. El único perfecto y una piedra influía en él fue Superman, una piedra verde que lo debilitaba. Falta tiempo para conversar con el embajador Blandino. Esta conversación que hemos tenido la pueden ver y escuchar de nuevo esta noche al filo de la medianoche. Vamos a volver, siempre invitamos cada cierto tiempo al embajador Blandino, pero yo creo que después que se refrende su candidatura, porque doy por descontado que será aspirante a diputado por la circunscripción 1 defendiendo los colores reformistas, pues lo invitaremos para que hablemos de esas propuestas que él tiene cuando ya la candidatura sea un hecho. Gracias, embajador, por compartir. Gracias a ustedes por la invitación y para mí un honor estar aquí con todo y todo y todo de todo. General, el jueves nos vemos de nuevo. No, tenemos Popeyes y Próceres con algo interesantísimo. Ustedes, amigos televidentes, nos encontramos mañana de nuevo en otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.